Buenas noches, mi nombre es John Anthony Quineche Miranda, abogado especialista en Derecho de Empresa y en esta ocasión, por invitación del Colegio de Contadores Públicos de Ancash, vamos a dar hoy día una disertación respecto a los aspectos laborales de estado de emergencia, pero en especial respecto del Decreto de Urgencia 38-2020 que salió publicado el 14 de abril y el Decreto Supremo 011-2020-TR que salió publicado ayer 29 de abril de 2020. Estas dos normas han señalado varios aspectos o nuevas medidas en esta segunda etapa, ya tercera, la ampliación de la cuarentena. Y se han flexibilizado algunas normas con la dación del Decreto de Urgencia 38-2020, donde se puede ya llegar a acuerdos con los trabajadores, donde ya se puede, poder llegar a acuerdos que flexibilicen las medidas adoptadas. Sin embargo, con la dación del Decreto Supremo 011-2020-TR, ya el Ministerio de Trabajo ha detallado cuáles son los criterios para aplicar el Decreto de Urgencia 38-2020. Con este Decreto Supremo nuevo, el que ha salido el día de ayer, 29 de abril, se han precisado muchos detalles de cómo aplicar lo estipulado en el Decreto de Urgencia 38-2020. Entonces, para poder entrar al tema, vamos a ver primero qué señaló el Decreto de Urgencia 38-2020 y conforme vamos a ir viendo cada punto que está señalando el Decreto de Urgencia, también vamos a ir viendo en qué puntos se lo desarrolla este nuevo Decreto Supremo publicado ayer. Es decir, vamos a ver los puntos claves del Decreto de Urgencia y en cada punto clave cómo ha sido precisado por el Decreto Supremo 11-2020-TR. Iniciamos con lo primero que señala la norma, el decreto de urgencia. El decreto de urgencia 38-2020 señala que el empleador, en el caso de los empleadores que por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica no puede implementar trabajo remoto o no pueda aplicar licencias con goce de haber, puede adoptar otras medidas que permitan mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de la remuneración, privilegiando siempre el acuerdo entre empleador y trabajador. Eso es el primer panorama, el primer escenario que nos pone el Decreto de Urgencia 38-2020. Ahora, ¿qué ha señalado? ¿Cuáles son las precisiones del Decreto Supremo 011-2020-TR? En el Decreto Supremo 011-2020-TR ya señala las precisiones para poder interpretar lo que dijo el decreto de urgencia. ¿Cuándo existe imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o licencia con goce de haber por la naturaleza de las actividades? Entonces ahí vamos a ver primero el primer punto, el primer ítem. Cuando existe imposibilidad de aplicar trabajo remoto o licencia con goce por la naturaleza de las actividades. ¿Cuándo? Primero, cuando hay imposibilidad de aplicar trabajo remoto. ¿Qué señala la norma? Cuando la naturaleza de las actividades hace imposible su aplicación por requerir la presencia del trabajador de forma indispensable. Es decir, en esta situación, ¿cómo se acredita que hay una imposibilidad de aplicar trabajo remoto? Por la naturaleza de las actividades es imposible la aplicación del trabajo remoto. El trabajo remoto, recordemos, es el cambio del lugar de prestación del servicio, de la empresa, de la oficina, del centro de trabajo, al domicilio o lugar de aislamiento. Entonces ahora nos dicen, hay una imposibilidad. Es imposible aplicarlo. ¿Por qué? Porque se requiere la presencia del trabajador de forma indispensable. ¿Por qué? Porque se utilizan herramientas o maquinarias que solo pueden operar en el centro de labores. De repente es una constructora, un operario de una maquinaria. Entonces, ¿cómo va a operar la maquinaria desde su casa, de forma remota?
Actualmente no se puede, a menos que haya tecnología en algunas empresas de esa índole, pero en lo general no se podría. ¿Qué más? U otras que resulten inherentes a las características del servicio contratado. Por ejemplo, ¿cuándo no se puede aplicar trabajo remoto? El servicio de restaurantes. El mozo, el que trabajaba de mozo, es imposible que dé un servicio vía remota. La actividad no lo permite, es imposible. ¿Por qué? Porque digamos que las características inherentes de ese servicio es que sea presencial. Entonces, ¿qué nos señala? Nos precisa este decreto supremo que cuando por la naturaleza de las actividades se hace imposible la aplicación del trabajo remoto porque se requiere de forma física al trabajador. Es imprescindible ello. Porque se utilizan herramientas o maquinarias que solo pueden operar en el centro de labores u otros que resulten inherentes a las características del servicio contratado. ¿Qué más? Imposibilidad de aplicar la licencia con goce compensable. ¿Cómo se acredita o cómo acreditamos como empleadores que no podemos aplicar licencia con goce compensable? Cuando no resulte razonable la compensación del tiempo dejado de laborar en atención a causas objetivas vinculadas a la prestación, entre las cuales de forma enunciativa la norma señala 4. Entonces hay 4 causas objetivas vinculadas a la prestación que hace que no resulte razonable la compensación del tiempo dejado de laborar. Es decir, no puedo aplicar la licencia con goce de haber porque no va a haber opción para recuperar las horas, porque si lo envío con licencia con goce de haber a mis trabajadores, ellos no van a poder recuperar las horas. ¿Por qué? Hay 4 situaciones. Cuando la jornada cuente con distintos turnos que cubren su actividad continua a lo largo de las 24 horas del día. Tengo turnos de trabajo que me cubren las 24 horas del día. Entonces, ¿dónde puedo incorporar horas de recuperación? No podría, no se puede. Entonces nos señala eso. Si la jornada se divide en turnos y entre los turnos señalados no se puede, incorporar las horas porque es imposible, ya hay una imposibilidad de aplicar licencia con goce de haber. ¿Qué más? Cuando por la naturaleza riesgosa de las actividades, la extensión del horario puede poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. Si ampliar el horario, de repente no tengo turnos, ya está bien, no tengo turno de trabajo, pero tengo un horario que si lo amplío voy a poner en riesgo a mis trabajadores, de repente por la zona en que está ubicado. Hay situaciones que de repente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo sería el encargado de determinar cuáles son las situaciones de riesgo que determinarían que si yo amplío el horario los voy a exponer a mayor riesgo. Entonces, también sería una imposibilidad. ¿Qué más? Cuando el horario de atención del empleador se sujeta a restricciones establecidas por leyes u otras disposiciones normativas administrativas. Por ejemplo, hay normas locales en el que dicen ya, espectáculos solo pueden ser hasta las 3 de la madrugada. Un ejemplo. Entonces, ya yo trabajo hasta las 3 de la madrugada todos los días. Y ahora que voy a recuperar horas, no voy a poder ampliar hasta las 5 de la madrugada o hasta las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque tengo otras normas que me impiden ampliar mi horario. Entonces, hay una imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable porque no voy a poder recuperar esas horas. ¿Qué más? Otras situaciones que manifiestamente escapen al control de las partes. Entonces, estas situaciones dan un sustento de por qué me sería imposible aplicar una licencia con goce de haber, ya que no voy a poder establecer la recuperación de horas. No sería dable. A ver, ¿qué más tenemos acá? Otro supuesto. Existe imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o licencia con goce de haber por el nivel de afectación económica cuando los empleadores se encuentran en una situación económica que les impide severa y objetivamente aplicar dichas medidas. Es decir, hay nivel de afectación económica para el caso de los empleadores cuyas actividades se encuentran permitidas. Vamos a ver que aquí este decreto supremo ahora divide 2 escenarios. Primero, la afectación económica para empleadores que tienen actividades permitidas y afectación económica para empleadores
cuyas actividades no se encuentran permitidas. Para el primer grupo, actividades permitidas, ¿cómo se calcula, cómo se demuestra el nivel de afectación económica? Bueno, el Decreto Supremo ya estableció criterios algo matemáticos, porque efectivamente han establecido los ratios que tienen que evaluarse para poder determinar que efectivamente hay una afectación económica. Entonces señala, entramos en el primer grupo, nivel de afectación económica en caso de actividades permitidas, es decir que en este tiempo de cuarentena sí pueden realizar labores. Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores en la planilla electrónica del empleador entre su nivel de ventas, a ver, ¿qué me dice? Debo dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declaradas en el PLAME entre el nivel de ventas correspondiente a marzo. Y eso que voy a hacer lo comparo con el ratio, esa misma división, del mismo mes del año anterior. Voy a comparar esa división de total de remuneraciones entre el nivel de ventas del mes de marzo de 2020 y lo voy a comparar con lo que ocurrió en marzo del 2019. Entonces lo comparo con el año anterior. Y señala, si se registra en el mes de marzo de 2020 un incremento mayor a 6 puntos porcentuales para el caso de micro y pequeñas empresas y a 13 puntos porcentuales para el caso de medianas y grandes empresas, allí estaría acreditada la afectación económica. Esta definición aplica para la opción de las medidas previstas en el mes de abril. Esta primera fórmula, que es comparar el ratio de marzo del 2020 contra el ratio de marzo del 2019, y si veo una diferencia de 6 puntos porcentuales para microempresa y 13 para medianas y grandes empresas, es respecto a las medidas que tomo en abril. Es decir, esta fórmula me sirve para ver si en abril tengo esa afectación económica que me hace obligadamente adoptar otras medidas. Siguiente fórmula. Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores de la planilla entre su nivel de ventas correspondiente al mes previo en el que adopta la medida, comparado con el ratio del mismo mes del año anterior, registra en dicho mes previo un incremento mayor a 12 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué señala? Otra fórmula con otra diferencia, pero que ya entraría en el mes de abril. ¿Por qué? Porque esta fórmula que aplicaríamos en el mes de abril y posteriores nos va a servir para medidas que podamos tomar a partir de mayo. Entonces, en reglas generales, para no entrar mucho en la confusión de ratios y fórmulas, ¿qué nos está diciendo en reglas generales? Vamos a medir tu nivel de ventas comparado con tu planilla de marzo del 2020 comparado con marzo del 2019 para ver tu afectación en el mes de abril de este año. Y para los siguientes meses va a ser la misma regla, solo que corriendo el mes. Para mayo tengo que medir el ratio de abril del 2020 comparado con el ratio de abril del 2019. Para junio tendría que dividir el ratio de mayo del 2020 en comparación con el ratio de mayo del 2019. Y ver la diferencia de puntos porcentuales tal como se me señala la norma. Entonces así, mes a mes tengo que ir midiendo, comparando los ratios. Eso es lo que señala la norma. A ver, ¿qué más señala la norma? Nivel de afectación económica para el caso de empleadores cuyas actividades no se encuentran permitidas, ya sea total o parcialmente. Entonces, vamos al segundo grupo. Vamos a ver ahora el nivel de afectación económica, pero de actividades que no se encuentran permitidas, total o parcialmente, en este periodo de cuarentena. ¿Qué pasa allí? ¿Qué nos señala? Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declaradas en la planilla entre su nivel de ventas correspondiente a marzo comparado con el ratio del mismo mes, es decir, de marzo del año anterior, marzo del 2019, registra en este mes de marzo 2020 un incremento mayor a 4 puntos porcentuales para el caso de micro y pequeñas empresas y a 11 puntos porcentuales para el caso de medianas y grandes empresas. Esto de acá, que estamos, si se dan cuenta, en la misma figura anterior, solo que los puntos porcentuales son los que cambian nada más, es la misma fórmula. Vamos a comparar el ratio de marzo
¿El ratio cuál es? La división entre el total de mi planilla con mi nivel de ventas. Comparo el ratio de marzo de este año con el marzo del año anterior. Si eso hay una diferencia de los puntos porcentuales, ahí señala qué puntos porcentuales para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Eso va a ser mi sustento para señalar que sí tengo una afectación económica que me obliga a tomar otras medidas en abril. Y lo mismo ocurre para el mes de mayo respecto al mes anterior. Es la misma fórmula, solo que lo que varía son los puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque se entiende que en mayo la afectación económica es mayor que en abril. Digamos, en abril la afectación económica es mayor que en marzo. Esa es la idea que tiene la norma. ¿Por qué? Porque en marzo, digamos que es la segunda quincena la afectación económica. En cambio, en abril sería todo el mes de afectación económica. Por eso es que los puntos porcentuales varían. Pero la idea de comparación es la misma. ¿Qué está diciendo el Poder Ejecutivo? Bueno, el Ministerio de Trabajo. Está diciendo, para poder verificar tu afectación económica, vamos a comparar tu otra vez, total de remuneraciones comparado con las ventas. Tu ratio de marzo del 2020 lo vamos a comparar con marzo del 2019 para ver tu afectación y puedas adoptar medidas en abril. Vamos al siguiente mes. Tu ratio de abril del 2020 lo vamos a comparar con el ratio de abril del 2019 para poder ver tu afectación económica y ver si efectivamente estás obligado a adoptar otras medidas para mayo y así sucesivamente. ¿Qué más señala este Decreto Supremo 011-2020 que salió el día de ayer? En caso el empleador tuviera menos de un año de funcionamiento, porque si se dan cuenta, estas fórmulas, estos ratios, nos hacen siempre comparar con el mismo mes del año anterior. Pero si el empleador no tiene un año trabajando, entonces, en lugar de comparar con el ratio del mismo mes del año anterior, la comparación se va a realizar en función al ratio promedio mensual de ventas de los primeros 3 meses de funcionamiento. Entonces, como de repente la empresa tiene 7 meses trabajando, en marzo del año pasado no existía, en abril del año pasado no existía. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Ok, si tienes menos de un año, entonces vas a tomar el promedio de los primeros 3 meses de funcionamiento de tu empresa y ese promedio va a ser tu ratio de comparación con el mes actual para ver ese nivel de afectación económica y sustentes la imposibilidad de poder otorgar licencias o de poder aplicar trabajo remoto, ¿no? En el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la medida correspondiente sean igual a 0, el empleador sí podrá aplicar la medida. Esto es lo más importante. Esto, por ejemplo, es lo que está pasando con actividades que no están permitidas y que no pueden realizar ninguna actividad económica. Por ejemplo, restaurantes. En el tema de restaurantes, esto es evidente. En el mes de abril sí va a haber una actividad en marzo. En marzo hay una actividad que ellos han tenido en restaurantes, por ejemplo, de 15 días y 15 días no han tenido actividades. Entonces, de hecho que su ratio del mes de marzo va a ser muy distinto al ratio de marzo del 2019. Aquí la venta de este mes de marzo de 2020 han sido afectadas. Entonces, el ratio que sirve de análisis va a dar los puntos necesarios para adoptar las medidas. En abril, para ver las medidas hacia mayo. En abril, las ventas de este mes van a ser 0. Si las ventas son 0, ya no hay necesidad de comparar. No hay, ni siquiera ¿qué vamos a comparar contra 0? Nada. Si tu venta es 0 en el mes, simplemente vas de frente a la aplicación de las medidas. Eso es lo que dice la norma. O sea, si tu venta es 0, ya no hay comparación de ratios, fórmulas, no. Si tu venta en abril es 0, es justificado totalmente que apliques otras medidas de acuerdo a la norma para el mes de mayo. Y nos señala que las fórmulas, bueno, este es el anexo de la norma, el Decreto Supremo 011-2020-TR, donde nos señalan los criterios para determinar la afectación económica. Cómo se calcula el indicador ratio de la masa salarial, que es el total de remuneraciones entre las ventas de un mes, de un periodo determinado. Y cómo lo definen. Luego se compara el ratio con el mes del mismo mes del año anterior, que es el paso 2. Y luego la diferencia, ya vemos aquí el cuadro de puntos porcentuales para ver si aplica o no aplica.
En el caso de micro y pequeñas empresas, la diferencia en actividades que sí se encuentran permitidas, mayor a 6 puntos porcentuales se aplica. Menor o igual a 6 puntos porcentuales no aplica. Entonces esto es más para establecer ya los parámetros que va a tener en consideración SUNAFIL al momento de revisar las solicitudes, porque esto ya vamos a ver, se presenta al Ministerio de Trabajo, pero lo revisa la autoridad inspectiva, para ver si aplica o no la afectación económica, es real o no, con estos ratios. Y finalmente el anexo repite que si el mes anterior las ventas fueron cero, entonces efectivamente se tiene que aplicar, es viable la medida. ¿Qué más señala? ¿Qué más se señala? Otras precisiones. ¿Cuáles son las medidas? A ver, hasta acá tenemos hay algunas consultas. A ver. Sí, estamos viendo precisiones del Decreto Supremo 011-2020-TR, que salió publicado el día de ayer, que reglamenta el Decreto de Urgencia 38-2020. Así es. Ahora, ¿cuáles son las medidas, de acuerdo a la norma, de acuerdo al Decreto Supremo, que resultarían necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo y la percepción de remuneraciones? Ya la norma señala cuáles podrían ser las medidas que se podrían adoptar. Primero es otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce. Es lo primero. La norma señala, ya, estas son las medidas que puedes adoptar. Otorga vacaciones. No dice acuerda. No dice acuerda. Dice otorga vacaciones. Entonces, otorga el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce. Es la primera medida. ¿Qué más señala? Segunda medida. Acuerda el adelanto del descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se genera a futuro. Ya vimos. Primero, la primera medida es, vamos a otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, es decir, las vacaciones vencidas. Segunda, vamos a acordar el adelanto de vacaciones. Eso sí, un acuerdo entre empleador y trabajador. Vamos a acordar el adelanto de vacaciones teniendo en consideración hasta cuándo se suscribió el contrato. O sea, si el contrato está hasta diciembre y yo le podría adelantar las vacaciones que se vayan a generar hasta diciembre, por ejemplo. ¿Qué más señala? Acordar la reducción de la jornada laboral diaria o semanal con la reducción proporcional de la remuneración. También lo señala la norma. Entonces, también nos señala que sí, se puede acordar reducción de la jornada laboral con la respectiva reducción de remuneraciones. Ya muchos estuvieron aplicando esto. Es decir, por ejemplo, si tenía personal a tiempo completo, ahora va a ir a tiempo parcial porque no puedo pagar tiempo completo. Ya vimos cuáles son las justificaciones. Entonces, son acuerdos válidos totalmente, ya lo confirmó el Decreto Supremo. ¿Qué más? Acordar con los trabajadores la reducción de la remuneración, debiendo guardar proporcionalidad con las causas que la motivan, pero no pudiendo acordarse ninguna reducción por debajo de la remuneración mínima vital. ¿Qué quiere decir? Puedo acordar reducción de remuneración. No, ya no de jornada y remuneración, sino ya. No voy a reducir la jornada, pero voy a reducir la remuneración. Pero que esta reducción no vaya por debajo del límite legal, que es la remuneración mínima vital. Es decir, si mi trabajador ganaba 2.500 soles por un trabajo de 8 horas al día o 48 horas a la semana, entonces ahora para afrontar esta crisis decimos, nos ponemos de acuerdo, ya vamos a reducir la remuneración. Y el trabajador está de acuerdo. ¿A cuánto? A 1.000 soles. ¿Es válido? Sí, porque estoy acordando una reducción de la remuneración sin irme por debajo de la remuneración mínima vital. Pero ¿qué pasaría si mi trabajador gana 1.500 soles y ¿sabes qué? Acordamos una reducción de la remuneración? No de la jornada, tu jornada va a seguir siendo la misma, 8 horas o 48 horas, pero tu remuneración ahora va a ser 800 soles. Eso sí es totalmente inválido. Tenemos que siempre respetar la remuneración mínima vital, es nuestro tope. Adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente siempre que permitan el cumplimiento del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mantener el vínculo y mantener la percepción de las remuneraciones. Es lo que nos pide la norma, el Decreto de Urgencia 38-2020 y ahora precisado, ¿no?, por el Decreto Supremo. ¿Qué más?
¿Qué más nos señala este decreto supremo? Que previamente a la adopción de medidas alternativas, esto también es importante, debemos tener en cuenta este punto. Si ya, ¿sabes qué? Tengo todo el supuesto, la afectación económica, tengo la imposibilidad de aplicar trabajo remoto, la imposibilidad de otorgar licencias, voy a adoptar las medidas alternativas que acabo de mencionar, algunas de las medidas. Entonces, ¿qué me dice la norma? Antes que lo apliques, tienes que informar al sindicato o representante de los trabajadores, si lo hubiera. Recordemos, si vamos a aplicar las medidas, tenemos que informar primero al sindicato. Eso es lo que nos señala esta norma, que salió ayer. Entonces, un punto clave a tener en cuenta: si vamos a aplicar estas medidas con nuestros trabajadores, tenemos que primero informar al sindicato. Bueno, de existir el sindicato. ¿Qué debemos informarle? Los motivos para la adopción de dichas medidas. ¿Sabe por qué estamos tomando estos motivos? Tenemos que informarle al sindicato para que el sindicato sepa o tenga conocimiento del sustento de las medidas a adoptar. ¿A fin de qué? De entablar negociaciones que busquen satisfacer intereses de ambas partes, tanto de la parte empleadora como de la parte trabajadora. Y se debe dejar constancia de la remisión de información y de la convocatoria a negociación. Todo esto debe dejarse en constancia: los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos, las actas que se hayan podido firmar, las videoconferencias. Tiene que dejarse evidencia. Así que eso es un punto crucial a tener en cuenta. ¿Qué más señala? La aplicación de las medidas no puede aplicar derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los trabajadores según esta norma? La libertad sindical y el trato no discriminatorio. No puedo aprovecharme de estas medidas para justamente aplicar reducción de remuneración a todos los miembros del sindicato. Entonces, con eso ya los afecto. O de repente, tengo por ahí, aprovecho eso para demostrar o, dar evidencia de un trato discriminatorio con un grupo de trabajadores que de repente no estaba de acuerdo con el empleador. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. A ver. Vamos a ver. Vamos a seguir. ¿Qué más señala la norma? La suspensión perfecta de labores. Al final vamos a ir respondiendo las consultas. Vamos a avanzar con el tema de la exposición y al finalizar la exposición, vamos a responder las consultas que vayan formulando. La suspensión perfecta de labores. Esta, que es una medida excepcional permitida por el Decreto de Urgencia 38/2020, señala que en el caso de que el empleador, por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de la afectación económica, no pueda implementar el trabajo remoto o no pueda aplicar las licencias con goce de haber, entonces puede optar por la suspensión perfecta de labores. Eso es lo que nos señala la norma. Ahora, esto de acá ha sido precisado por el Decreto Supremo 11/2020-TR. ¿Qué nos señala? Nos dice que debemos agotar la posibilidad de implementar las medidas alternativas. Si agotamos la posibilidad de implementar medidas alternativas que ya señalamos, adelanto de vacaciones, vacaciones vencidas, reducción de jornada laboral con correspondiente reducción de remuneración u otras medidas que al menos permitan proteger el vínculo laboral y la percepción de remuneración, agotamos toda la posibilidad de implementar estas medidas, entonces ahí recién podemos ir excepcionalmente a la aplicación de suspensión perfecta de labores. La suspensión perfecta implica el cese temporal de la obligación del trabajador a prestar su servicio y también el cese temporal del empleador a pagar la remuneración. Por eso es perfecta. Una suspensión imperfecta es cuando no hay un trabajo efectivo
no hay una labor efectiva del trabajador, pero yo sí tengo que pagarle. Por ejemplo, el descanso médico, la licencia por maternidad. En cambio, en una suspensión perfecta no hay trabajo y no hay pago. Eso es una suspensión perfecta. Y puede comprender a uno o más trabajadores, puede ser total o parcial. Puede que yo tengo una empresa que tiene diversas actividades económicas y decido suspender determinadas actividades que han sido afectadas, pero no todas. Y digamos, actividades van a ocasionar que solo suspenda a determinados trabajadores. Entonces, puede ser parcial también una suspensión perfecta. ¿Qué más señala? Que esta suspensión perfecta no puede afectar la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato discriminatorio. Señala no puede afectar a la libertad sindical, pero tampoco dice, no debemos interpretar esto como, ¿sabes qué? No puedo comprender la suspensión perfecta de los miembros del sindicato. No, tampoco es eso. O sea, no es que la norma nos diga todos los miembros del sindicato, a ellos no los toques. No, eso no dice la norma. La norma dice que no afecte la libertad sindical. Es decir, no me aproveche como empleador de esta medida para hacer una suspensión parcial y solo saque el sindicato. Eso es un aprovechamiento. O de repente hacer esto para solo sacar a las mujeres embarazadas o que tengan algo que digamos no me convenía o no le convenía al empleador, alguna situación excepcional. Entonces, debemos tener mucho cuidado en no afectar la libertad sindical, no afectar la protección de la mujer embarazada y tenemos que tener mucho cuidado de que no se demuestre ningún trato discriminatorio. De repente, solo dirijo esta suspensión a un determinado grupo de trabajadores sin una causa objetiva. ¿Qué más señala? Se protege especialmente a las personas con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID, personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad y factores clínicos según las normas sanitarias. Eso también tenemos que tener mucho cuidado porque las personas con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID, así como las personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad o factores clínicos, ellos tienen una protección especial. Con ellos tenemos que tener mucho cuidado porque ellos son, digamos, el grupo de riesgo son aquellos trabajadores que están en una situación muy vulnerable. Ahora, todas estas medidas también es aplicable al grupo de riesgo, según la sexta disposición complementaria final de este decreto supremo. Así que vemos también que la regla que antes era muy drástica con el tema del grupo de riesgo, diciendo licencia con goce de haber compensable sí o sí, que fue la primera regla que emitió el gobierno, fue flexibilizada con el decreto de urgencia 38-2020 y ahora precisada que las medidas también pueden ser aplicables al grupo de riesgo, según este decreto supremo 11-2020-TR publicado el día de ayer. Ahora, ¿cuál es el trámite de la suspensión perfecta de labores? Esto es lo que señalaba el decreto de urgencia 38-2020. El empleador presenta su formato, que ya todos creo que lo conocemos, el formato, la declaración jurada, donde señalamos nuestra solicitud de suspensión perfecta, lo presentamos al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo pasa a SUNAFIL de 30 días hábiles que hace la revisión, lo devuelve al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo tiene 7 días hábiles para emitir su resolución. Pero solo tiene estos 7 días, porque si se pasa de los 7 días, entonces se aplica silencio positivo. Es decir, si el Ministerio de Trabajo no emite resolución dentro de los 7 días, se da por aceptada o aprobada la suspensión perfecta. Ahora, si desaprobara la suspensión perfecta, se va a ordenar, primero que se deje sin efecto la suspensión, segundo que se va a ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir por los trabajadores durante todo el periodo de suspensión perfecta y va a ordenar la reanudación de las labores en caso corresponda, en caso se pueda. Esta desaprobación se va a deber, según este decreto de urgencia, porque hubo una falta de correspondencia entre lo declarado por el empleador y la verificación que vaya a realizar SUNAFIL o por la afectación a la libertad sindical. Así como lo vemos, así estaba contemplado en el decreto de urgencia 38-2020. Pero ahora, ¿qué ha precisado el decreto supremo 011-2020-TR? Ha precisado algunos puntos que la verdad no se habían considerado al inicio. Y de repente esto es materia controversial, ¿ya? Porque se podría decir que las reglas de juego que habían sido establecidas por el decreto de urgencia 38-2020
no solo han sido precisadas por el decreto supremo, sino que habrían cambiado. Nos habrían cambiado las reglas de juego. Porque tal como estaba el decreto de urgencia, muchos ya habían solicitado la suspensión perfecta, lo habían ingresado en el portal del Ministerio de Trabajo, y ahora con las precisiones del decreto supremo ya nos pone otros requisitos, otras obligaciones que no estaban en el decreto de urgencia. Entonces, eso de ahí hay que tener cuidado y hay que tener en cuenta, porque aparecen situaciones que no sabíamos con la dación del decreto de urgencia. Y ahora con el decreto supremo recién nos enteramos, cuando ya algunos ya presentaron su solicitud de suspensión. ¿Y ahora qué van a hacer? La norma, vamos a ver más adelante, que nos dice, los que ya presentaron pueden adecuar, van a habilitar una sección en el portal para adecuar nuestra solicitud de suspensión perfecta de acuerdo a los alcances ahora del decreto supremo 011-2020. Pero hay cosas que no vamos a poder adecuar. Vamos a ver estos problemas. A ver, ¿qué dice el decreto supremo 11-2020? Dice que las suspensiones perfectas de labores de carácter suprarregional o nacional. Y ahí tenemos que saber qué es el carácter suprarregional o nacional. Según otra norma que establece el tema de competencia del Ministerio de Trabajo, señala que carácter suprarregional o nacional involucra a trabajadores de una empresa o sector productivo con centros de trabajo en más de una región. ¿Qué quiere decir? Es una empresa que tiene locales en varios lugares del país, en varias regiones. Por eso es suprarregional o nacional. Es una empresa que, por ejemplo, tiene locales en Ancash, en La Libertad y en Lima. Entonces, ¿qué es? Es una suspensión perfecta de carácter suprarregional. ¿Qué pasa con las suspensiones perfectas laborales de carácter suprarregional? Empresas que tienen locales en varias regiones, centro de trabajo en varias regiones. Las comunicaciones efectuadas por el empleador, o sea, mejor dicho, la solicitud que presentó el empleador o que debe presentar el empleador, la solicitud de suspensión perfecta, en el portal del Ministerio de Trabajo, debe realizarse como máximo hasta el día siguiente de adoptada la suspensión. Esta regla no la sabíamos en el decreto de urgencia 38-2020. Recién nos venimos a enterar con el decreto supremo 11-2020. Entonces nos dice, ¿sabes qué? Si el alcance de la empresa tiene varios centros de labores, es suprarregional, o sea, tu empresa no solo es en Ancash o no solo es en La Libertad, sino que además tiene centro de trabajo de la misma empresa en otras regiones del país, entonces tu solicitud de suspensión perfecta ingresada al Ministerio de Trabajo debe realizarse al día siguiente de adoptada la suspensión. Eso no lo sabíamos. Ahora lo ha señalado así la norma. Ahora, otro supuesto, segundo supuesto, suspensiones perfectas de labores de carácter local o regional. Ya entendemos, en contrario censo, es empresas que tienen su centro de trabajo en una sola localidad o región, ¿no? Allí las comunicaciones por vías remotas efectuadas por el empleador se realizan como máximo hasta el día siguiente de adoptada la suspensión, pero únicamente a través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo para el posterior trámite por parte de cada dirección o gerencia regional de trabajo. Entonces nos dice, para ambas situaciones tenemos, ya sea de alcance superregional o solo local o regional, en ambas situaciones tenemos un día para comunicar. Adoptamos las medidas y al día siguiente debemos comunicar y presentar nuestra solicitud al portal del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Que la solicitud, en el caso de suspensiones de carácter superregional o nacional, van a ser tramitadas por la Dirección General de Trabajo en Lima, la Dirección General de Trabajo que se encuentra en la capital. Y la suspensión de labores de carácter local o regional, o sea, que la empresa solo tiene centro de trabajo en una sola región o localidad, allí estas solicitudes van a ser tramitadas por cada dirección regional de trabajo, dirección o gerencia regional de trabajo. Cada directra va a verificar aquellas suspensiones perfectas de carácter local o regional, es decir, empresas que solo tienen su centro de trabajo en una sola localidad o región. ¿Qué más? Hasta aquí ya hemos visto que las reglas cambiaron. Esto no lo sabíamos. Porque, digamos, antes, bueno, el decreto supremo 003-97-TR, cuando habla de la suspensión perfecta de labores,
que ya estaba hace mucho tiempo reglamentado. No ponía el plazo, simplemente decía, tiene que ser una comunicación inmediata, pero no sabemos de cuánto tiempo. No había un plazo determinado. Ahora ya lo determinaron, pero lo han determinado un poco tarde. Ya después de varios días que el decreto de urgencia 38/2020 ya había sido publicado. Así que esto sí va a generar varios inconvenientes. Porque, ¿cómo nos adecuamos? Digamos que nosotros lo hemos presentado 2 días después. 3, 4, 5 días después de adoptada la medida. Porque no sabíamos esta precisión del decreto supremo. Luego ahora este decreto supremo, pero ustedes se pueden adecuar. ¿Cómo nos vamos a adecuar? ¿Cómo se va a adecuar? ¿Cómo se va a adecuar esta suspensión? ¿Cómo hacemos que el plazo sea de un día si ya habían sido 3, 4, 5? Entonces ahí va a surgir inconveniente. Vamos a ver cómo lo va a resolver el Ministerio de Trabajo. Porque un tema legal es también la aplicación de la norma en el tiempo. ¿Desde cuándo estaría vigente? O sea, no nos podrían exigir este cumplimiento para solicitudes anteriores. No deberían, pero ¿por qué entonces señalan que se deben adecuar las solicitudes anteriores? A ver, otras precisiones. ¿Qué más señala esta norma? Los empleadores deben comunicar el acogimiento de la suspensión previamente a los trabajadores afectados y a sus representantes. Es decir, otro punto más que no estaba en el decreto de urgencia, el 38, es que si vamos a ir por la suspensión perfecta, si el empleador va a ir por la suspensión perfecta, debe primero comunicar a los trabajadores y a sus representantes, es decir, el sindicato o demás, antes de ir a la medida. Es decir, si yo decido que el 24 de abril entro a medida, yo el 23 tengo que estar comunicando a todos mis trabajadores, los trabajadores que van a ser afectados por la medida, de esa decisión. Cuando ya hago la comunicación, porque dice efectuada ellos sea la comunicación a los trabajadores, el empleador ya presenta la comunicación de la suspensión perfecta vía remota ante el Ministerio de Trabajo, pudiendo adjuntar cualquier documento que estime conveniente a fin de respaldar su comunicación. ¿Qué quiere decir? Nos dice, ustedes, para ir a la suspensión perfecta, 1, comuniquen a sus trabajadores primero o a su sindicato o a sus representantes. Luego, comunican, ya presentan la suspensión perfecta de labores vía la página del Ministerio de Trabajo. Pero debiendo adjuntar, de creerlo conveniente, los medios o pruebas que demuestren esta comunicación. ¿Cuál? A mis trabajadores. Al presentar la comunicación de inicio de la suspensión perfecta en la plataforma del Ministerio de Trabajo, debemos señalar, los empleadores deben señalar su dirección de correo electrónico, así como la dirección del correo electrónico de cada trabajador comprendido en la medida y de sus representantes de existir. A efectos de que la Autoridad Administrativa de Trabajo, AAT, Autoridad Administrativa de Trabajo, que sería la Dirección Regional de Trabajo o la Dirección General en Lima de Trabajo. Entonces, a efectos de que la Autoridad Administrativa de Trabajo proceda a notificar las resoluciones e incidentes que se generen durante la tramitación del procedimiento. ¿Qué nos dicen? Este procedimiento va a generar resoluciones, de repente requerimientos, de repente algún incidente van a notificar, y eso lo van a notificar a los correos electrónicos señalados. Correo electrónico del empleador, pero también a los correos de los trabajadores y de sus representantes. La veracidad de esta información que se consigne en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo es responsabilidad del empleador. Entonces, la veracidad va a ser responsable. Luego vamos a ver qué ocasiona una falsedad en esta información. Entonces, con estas precisiones del Decreto Supremo 011/2020 TR, tenemos que la figura que teníamos de la suspensión perfecta de labores original en el Decreto de Urgencia 38/2020 ha sido, digamos, más adornada por todos lados. Ya no es la suspensión sencilla, que parecía sencilla al principio. Ya nos ponen más requisitos alrededor que no estaban en el Decreto de Urgencia. ¿Como cuáles? Tenemos el inicio de la suspensión. El empleador tiene que comunicar a su trabajador previamente, una comunicación previa al inicio de la suspensión. Esto de acá. Entonces tenemos que saber que
Pasos a seguir en la suspensión. Primero debo comunicar al trabajador, previamente al inicio de la suspensión. Ni siquiera dice el mismo día de la suspensión, no. Previo al inicio. Comunico al trabajador. Ya le comuniqué, inicio la suspensión y adoptada esa suspensión tengo 24 horas, un día, para comunicar al Ministerio de Trabajo a través de su portal web con ese formulario del formato de declaración jurada que mi solicitud de suspensión perfecta. El Ministerio de Trabajo, recibida la solicitud, tiene ahora 48 horas para trasladar las solicitudes a la Autoridad Inspectiva de Trabajo. Autoridad Inspectiva de Trabajo, bueno, en este caso es SUNAFIL. Y SUNAFIL tiene 30 días hábiles para revisar la solicitud con toda la documentación aportada por el empleador. ¿Cuál es el plazo de SUNAFIL? 30 días hábiles, pero se cuentan desde la fecha que recibió la solicitud del Ministerio de Trabajo. Es decir, SUNAFIL no son 30 días desde que le entregó el Ministerio de Trabajo la información, no. Estos 30 días hábiles corren desde que el empleador presentó su solicitud al Ministerio de Trabajo. Ese es el plazo que tiene SUNAFIL para revisar. Revisa SUNAFIL y todos sus hallazgos y observaciones se los comunica al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo tiene 7 días hábiles para aplicar silencio positivo. Estos 7 días hábiles para emitir una resolución. Si no emite resolución en este plazo, se aplica silencio positivo, silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir? Si hay silencios por parte de la autoridad administrativa, se entiende aprobada. Ahora, estos 7 días hábiles señala que se cuentan desde la última actuación inspectiva. Es decir, desde la última citación, desde la última comparecencia de repente del empleador ante SUNAFIL para revisar el tema de solicitud de suspensión. Desde la última actuación, el Ministerio de Trabajo tiene 7 días hábiles para emitir la resolución. Es lo que está precisando el Decreto Supremo. En caso de esa prueba, ya sabemos, va a ordenar dejar sin efecto la suspensión, va a ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir por los trabajadores durante el periodo de suspensión, va a ordenar la reanudación de las labores en caso corresponda. ¿Y se va a sustentar en qué? En la falta de correspondencia que halló SUNAFIL entre lo declarado por el empleador y la verificación realizada. O si se evidencia afectación a la libertad sindical y ahora este Decreto Supremo ha agregado otros derechos fundamentales. No solo la libertad sindical, como decía el decreto de urgencia. Ahora el Decreto Supremo dice afectación de la libertad sindical u otros derechos fundamentales. ¿Qué más señala? Que el periodo dejado de laborar, bueno, esto sí estaba en el tema del Decreto de Urgencia 38/2020, que el periodo dejado de laborar, en caso se desapruebe la suspensión perfecta, el periodo dejado de laborar se considera como trabajo efectivo para todo efecto legal. Es decir, no solo voy a pagar las remuneraciones, sino todos los beneficios laborales que se generaron durante ese periodo. ¿Por qué? Porque se va a considerar como trabajo efectivo. ¿Qué más señala? Esto también es muy importante. La autoridad inspectiva de trabajo va a reportar lo hallado en la inspección, va a reportar hallazgos ante el Ministerio de Trabajo. Entonces la autoridad inspectiva va a reportar al Ministerio de Trabajo los hallazgos durante la verificación realizada. Pero ¿qué? Aquí es muy importante detenernos para saber qué es lo que va a revisar SUNAFIL. SUNAFIL va a revisar información sobre la naturaleza de las actividades o el nivel de afectación económica. Para ello, fíjense en esto de acá, para ello el empleador debe presentar copia del formulario 621, declaraciones mensuales de IGB Renta, que permita identificar lo reportado en la casilla 301. Bueno, esto es para los contadores. ¿Qué va a revisar? Entonces, lo que nos está diciendo es que, ¿sabes qué? Empleador, debes presentar con tu solicitud copia del formulario 621. Bueno, si no lo presentaras con tu solicitud, SUNAFIL te lo va a pedir después, durante la verificación. ¿Para qué? Porque SUNAFIL va a revisar tu formulario 621, que son tus declaraciones mensuales de IGB Renta, especialmente la casilla 301, que es el ingreso neto del mes.
En caso no se haya presentado el formulario 621, ¿por qué? Porque mi fecha de vencimiento fue prorrogada por ese estado de emergencia, porque no venció todavía la fecha para poder presentar esta declaración jurada. Entonces, ¿qué señala? El empleador debe calcular el monto que corresponde reportarse como ingreso neto del mes en la casilla 301. Mejor dicho, si no presenté mi declaración, tengo que informarle, tengo que hacer los cálculos y decirle a Sunafil, esto es lo que yo llenaría en la casilla 301, ingreso neto del mes. Y acreditarlo con el registro de ventas. O sea, no solo es, ¿sabes qué? Esto es lo que saldría, que es simplemente mi declaración. No, acredítalo con tu registro de ventas. Una vez que el formulario 621 sea presentado, entonces allí le remito la copia a la autoridad administrativa de trabajo. Entonces, ¿qué me dice? Vamos a pedirte, ¿qué nos dice la autoridad inspectiva? Durante el procedimiento de verificación de tu solicitud de suspensión perfecta, vamos a requerirte, si es que no lo presentaste, tu formulario 621, declaraciones mensuales de IGB Renta, para poder revisar la casilla 301. Y si no lo presentaste porque no vencía tu plazo de presentación, entonces calcúlalo e indícanos cuál es el monto que ibas a poner en esa casilla. Y cuando presentes ya tu formulario a SUNAT, tu declaración jurada, tu formulario C21, nos remites copia de lo que presentaste a SUNAT. ¿Qué más nos indica esta norma? Que se podrá rectificar cualquier error material. O sea, sí nos permite rectificaciones, pero hasta 5 días anteriores al plazo máximo de expedición de la resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Nos dice ya, tú puedes rectificar, sí, siempre que rectifiques hasta 5 días antes al vencimiento del plazo del Ministerio de Trabajo para aprobar la solicitud de suspensión perfecta. ¿Qué más señala? Los formularios del PET 601 PLAME, otro punto que va a revisar. Los formularios del PET 601 PLAME, con la información sobre remuneraciones de los trabajadores del mes correspondiente, que haya sido empleado para el cálculo de los ratios. Ya vimos los ratios, ya vimos cómo se calculan los ratios, y ya para recapitular, se calcula el ratio del mes anterior al mes en que voy a adoptar las medidas comparado con el mismo mes del año anterior. Entonces, para que Sunafil verifique esto y si he hecho un correcto cálculo del total de mis remuneraciones, entonces, ¿qué me va a pedir? El PLAME, ¿no? ¿Qué señala? Va a revisar la información del PLAME respecto a las remuneraciones de los trabajadores del mes correspondiente que empleé para el cálculo de los ratios. De no haberse presentado dicho PET, el PLAME, porque no vencía mi plazo de presentación, entonces igual que el caso de que la figura anterior, voy a tener que alcanzar esta información de remuneraciones de los trabajadores declarados en el tal registro, cuyo periodo laboral no indique fecha de fin del último mes correspondiente. Una vez que el PET 601, el PLAME, igual, cuando yo lo presente a SUNAT, voy a tenerle que remitir una copia a la Autoridad Administrativa de Trabajo para que confirme el cálculo que yo le presenté con lo que yo declaré. ¿Qué más? Igual la misma figura puedo rectificar siempre y cuando mi rectificatoria por error material, es decir, un error de cálculo, un error que no es sustancial, sino simplemente es un error de digitación, por error material, hasta 5 días antes del plazo máximo que tiene el Ministerio de Trabajo para emitir la resolución aprobando o desaprobando la suspensión. ¿Qué más va a revisar Sunafil, la autoridad inspectiva? Va a revisar la información del empleador sobre el acceso y destino de los subsidios de origen público otorgados en el marco de la emergencia sanitaria. Esto de acá es controversial, muy controversial. ¿Por qué? Porque en ningún momento en el decreto de urgencia 38/2020 se dijo que para acceder o para disponer la suspensión perfecta de labores tenga que demostrar cómo utilicé el subsidio del 35%. No se dijo, está en blanco ese supuesto. Se entiende que este subsidio del 35% iba para el empleador. ¿Para qué? Para apoyar el pago de su planilla. ¿Por qué? Porque en marzo se vio afectado. Del 16 al 31 de marzo,
la cuarentena hubo una afectación económica. Entonces, por eso es que el gobierno subsidió un 35% de la planilla para que los empleadores puedan afrontar este mes de marzo. Entonces, ¿qué va a revisar SUNAFIL? ¿Cómo empleé ese subsidio que me dio el Estado, el 35%, hacia dónde lo destiné? ¿Qué uso le di? Eso habría que ver cómo lo va a revisar, porque el empleador puede decir, sí, con eso pagué la planilla del 16 al 31 de marzo. Ah, ok. Entonces, ¿qué van a revisar? A ver, tus boletas han sido emitidas y has transferido a tus trabajadores. Y, ok. Entonces, has usado bien el subsidio. Entonces, son puntos que ahora son precisados, que no estaban precisados en el decreto de urgencia y que ahora lo vienen a precisar. ¿Qué más señala este decreto supremo? Va a verificar, otros puntos a verificar por parte de SUNAFIL. Va a verificar de que los trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta se mantengan inactivos y que sus puestos de trabajo se encuentren desocupados. En otras palabras, va a ir a revisar la autoridad inspectiva si es que efectivamente los puestos que he dicho que entran a suspensión de trabajo están en sus casas, no están en el centro de trabajo, no están haciendo trabajo remoto tampoco. Va a confirmar eso. Y que los puestos que, por ejemplo, yo dije, Juan Pérez, que era analista 1 en mi empresa, suspensión perfecta. Y de repente llega la autoridad inspectiva y ve que hay otra persona en ese puesto, como analista 1, ocupando el puesto de Juan Pérez. ¿Qué ha pasado? Entonces, va a verificar, uno, que el trabajador, efectivamente las labores del trabajador que entró a suspensión se encuentren inactivas y que el puesto de ese trabajador también se encuentre desocupado. Mejor dicho, para ver si es real la suspensión. ¿Qué más? Va a verificar el motivo de la inclusión de los trabajadores sindicalizados o de representantes de trabajadores en la suspensión perfecta. Aquí va a entretallar si ha sido afectada la libertad sindical o no. Van a verificar cuál fue el motivo para incluir a los trabajadores sindicalizados o representantes. ¿Se ha dirigido esto solo a ellos? ¿Se ha aprovechado para afectar la libertad sindical? ¿O simplemente esta medida fue objetiva? O sea, tomó al grupo de trabajadores cuyos puestos no podían continuar laborando. Esté vinculado al puesto de trabajo que ha paralizado. Eso es lo que va a verificar. Que el motivo de la inclusión de trabajadores sindicalizados no esté vinculado al hecho de estar sindicalizados, sino que la suspensión esté vinculado al puesto que ha paralizado. Para lo cual va a requerir información, pues, ¿no? La autoridad inspectiva. ¿Qué más va a verificar? Si el empleador procuró adopción de medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo, y los motivos en caso no haya sido ello realizado. ¿Qué quiere decir? Va a verificar si se trató o se adoptaron otras medidas antes de ir a la suspensión perfecta o en caso no se pudieron, porque en caso, por ejemplo, un restaurante, no hubo forma de llegar a medidas de licencia, otorgamiento de vacaciones adelantadas o reducción de remuneraciones porque su ingreso era cero. Entonces, va a ver si efectivamente hubo acuerdos o no los hubo y la razón por qué no hubo estos mecanismos previos. ¿Qué más? La manifestación del empleador, así como de la organización sindical, o a falta de esto, de los trabajadores o sus representantes, de ser el caso, ¿no? Es decir, va a tomar la manifestación tanto del empleador como de los trabajadores, ¿no? Para corroborar las comunicaciones, la información presentada por el empleador, van a corroborarlo con manifestaciones tanto del empleador como de los trabajadores y sindicatos en caso de existir. ¿Qué más señala? Que las actividades descritas, todas estas actividades inspectivas que vemos ahora en este decreto supremo, pueden ser realizadas mediante acciones preliminares o por actuaciones inspectivas de supervisores, inspectores de trabajo o inspectores auxiliares. ¿Qué nos señala aquí? Para que no haya problemas de competencia, ya la norma está señalando estas labores inspectivas, todas estas medidas para verificar todos estos puntos que hemos señalado, lo van a realizar o van a poder realizar supervisores, inspectores, supervisores,
inspectores de trabajo e incluso los inspectores auxiliares. Así que ya está precisado eso. ¿Qué más ha precisado? En esta parte, recordemos este punto, el silencio administrativo positivo. Este silencio administrativo positivo, ¿cómo opera? Aunque este punto es un tema más legal, veamos cómo opera. El Decreto Supremo 011-2020 lo ha precisado también. Opera solo cuando la autoridad administrativa de trabajo no emite pronunciamiento expreso dentro del plazo previsto. Pero señala que debe considerarse lo establecido en el numeral 199.1 del artículo 199 del TUO de la Ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General. Digamos, la ley que regula todo procedimiento administrativo en el Estado. Entonces, ¿qué señala ese artículo? Porque nos dice, ya, sí, está bien, aplica el silencio administrativo cuando no hay un pronunciamiento expreso dentro del plazo previsto por parte del Ministerio de Trabajo, pero debe considerarse este numeral 199.1 de la ley del TUO de la Ley 27444. ¿Qué señala? Que los procedimientos quedarán automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, que es, ¿cuál es el plazo? Los 7 días hábiles, en este caso de suspensión perfecta, que tiene la autoridad administrativa para emitir la resolución aprobatoria luego que SUNAFIL hizo la inspección. Si transcurrido estos 7 días, es el plazo máximo, 7 días hábiles, al que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24 de la misma norma, la entidad no hubiese notificado el pronunciamiento respectivo. ¿Qué quiere decir? Que de repente, en estos 7 días hábiles, sí se emitió la resolución, pero no se notificó. Claro que esto es un punto que juega mucho a favor de la administración, porque simplemente le cambian la fecha de emisión y la ponen dentro del plazo, o emiten la resolución dentro del plazo y luego la completan, ¿no? Entonces, es un punto cuestionable, ¿no? Que el que señala, hay que adicionar a este plazo de 7 días hábiles, vamos a adicionar, si es que la resolución fue emitida en ese plazo, hay que adicionar estos 5 días, que son 5 días que señala el numeral 24.1, que es el plazo para efectivizar la notificación. ¿Qué quiere decir? Que todo acto administrativo tiene, una vez emitido, hay un plazo de 5 días para notificarlo. Así que tenemos que tener en cuenta los 7 días hábiles y que la resolución haya sido emitida dentro de 7 días hábiles y darle un plazo más de 5 días para la notificación. Y asimismo esta norma de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que para hacer efectivo el silencio positivo no resulta necesario presentar una declaración jurada. Antes, hace años, para hacer efectivo un silencio positivo, yo tenía que presentar una declaración jurada donde decía, declaro bajo juramento que se venció el plazo y que por lo tanto operó el silencio administrativo. Entonces necesitaba esa declaración jurada. Actualmente no se necesita. El silencio positivo administrativo opera de pleno derecho, luego de pasada la valla de los plazos, pues, ¿no? ¿Qué más señala el Decreto Supremo 011-2020? Aquí hace una previsión importante. La parte contenciosa. Es decir, ¿cómo nos defendemos? Presentamos nuestra solicitud de suspensión perfecta y el Ministerio de Trabajo nos la desaprueba. ¿Podemos recurrir? ¿Podemos defendernos ante una desaprobación? Sí. Lo que nos precisa el Decreto Supremo es que cabe presentar un recurso de reconsideración y o de apelación. La diferencia en términos legales es que una reconsideración se presenta cuando hay una prueba nueva que no fue merituada por la autoridad y que es necesario que yo le presente el recurso juntando esta prueba nueva para que pueda evaluar o, digamos, hacer una reevaluación de su pronunciamiento, ¿no? Entonces yo le digo, reconsidera tu resolución que has emitido porque te faltó evaluar esta prueba que te alcanzo. Esa es reconsideración. Y apelación es cuando hay temas de puro derecho. ¿Sabes qué? Has interpretado mal la norma, has aplicado mal esta parte del decreto de urgencia, se aplicó mal esta parte del decreto supremo. Entonces es una apelación.
Por eso dice reconsideración o apelación según corresponda. El cual se sujeta a lo dispuesto en el artículo 25 del reglamento del texto único ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, que es el decreto 0196-TR, que dice que las partes podrán apelar la resolución expresa o ficta en el término de 3 días hábiles. Esto también es un punto que causa sorpresa, ¿no? Porque el plazo común, el plazo normal para presentar un recurso de reconsideración o apelación es de 15 días hábiles. Ese es el plazo normal, 15 días hábiles. Pero nos dice que en este caso de suspensión perfecta, que es desaprobada, puedo presentar mi recurso de reconsideración o apelación, pero sujetándome a lo dispuesto en el artículo 25. ¿Qué dice el artículo 25 de este Decreto Supremo 0196, el TR? Que podemos presentar nuestro recurso en el término de 3 días hábiles. Solo tenemos 3 días hábiles para impugnar la desaprobación de la suspensión perfecta. Así que tengamos mucho cuidado, no son 15, no vayamos a confiar y esperemos los 15 días tranquilos, porque no son 15, son 3. ¿Qué más señala? Cuando corresponda la interposición del recurso de revisión, el recurso de revisión es cuando hay un organismo ya supranacional de la entidad administrativa que va a revisar en la última instancia, siempre que haya un organismo de alcance nacional en esta entidad. Entonces, nos señala, cuando corresponda la interposición del recurso de revisión en esta impugnación a la desaprobación del Ministerio de Trabajo, el conocimiento de este recurso de revisión va a ser competencia de la Dirección General del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, en Lima. Y solo se puede sustentar, hay que tener en cuenta esto, un recurso de revisión, este recurso de revisión solo se va a poder sustentar en una interpretación incorrecta de las fuentes del derecho. Es decir, el Ministerio de Trabajo, al desaprobarme, la Dirección Regional del Trabajo, en caso regional, al desaprobarme mi suspensión perfecta de labores, ha hecho una interpretación incorrecta de las fuentes del derecho, en especial de la jurisprudencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, o ha incumplido directivas o lineamientos de alcance nacional emitidas por las direcciones generales del Ministerio de Trabajo, o se haya apartado de presentes administrativos dictados por ella. Mejor dicho, es un tema ya de puro derecho, una discusión interpretativa, en el que decimos, ¿sabes qué? Vamos a presentar recurso de revisión, pero nuestro recurso tiene que estar sustentado en una mala aplicación del fuente de derecho, mala aplicación de precedentes, mala aplicación de jurisprudencia por parte del Ministerio de Trabajo. Si no está sustentado en ello y solo está sustentado en hechos, en temas fundamentos fácticos, no sería procedente el recurso de revisión. ¿Qué más señala el Decreto Supremo 11-2020? Otro punto importante, muy importante que señala es la duración de la suspensión perfecta. Nos señala que la suspensión perfecta no puede exceder de 30 días calendarios luego de terminada la vigencia de la emergencia sanitaria que fue decretada por el Decreto Supremo 08-2020 SA. El Decreto 08-2020 SA, publicado el 11 de marzo de 2020, dijo que la emergencia sanitaria es de 90 días y por lo tanto concluiría el día 9 de junio del 2020. ¿Qué nos dice ahora el Decreto Supremo? Que las suspensiones perfectas que vaya a presentar, la duración de la suspensión perfecta, cuando ponga los plazos de la suspensión, la duración no puede exceder de los 30 días siguientes de terminar la vigencia de la emergencia sanitaria. Si la emergencia sanitaria termina el 9 de junio, los 30 días calendarios siguientes concluirían el día 8 o 9 de julio de este año. ¿Qué quiere decir? Que mi suspensión perfecta no puede exceder ese plazo, salvo que una norma prorrogue el estado de emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que todos esperamos? ¿Por qué? No estoy hablando de la cuarentena. La cuarentena vence hasta ahora el 26 de abril, eso lo sabemos todos. El 26 de abril vence la cuarentena, que es la inmovilización social y todo eso. Pero el estado de emergencia sanitaria es más largo. El estado de emergencia sanitaria ya tiene una vigencia hasta el 9 de junio. Pero lo que todos esperan es que eso sí sea prorrogado. ¿Por qué? Porque todavía debe haber todavía debe haber lineamientos respecto a evitar contagios en nuestro tránsito,
cómo tratar el tema del COVID. Eso todavía va a seguir. Así que estos 30 días calendarios luego de terminar la vigencia de la emergencia sanitaria no va a acabar el 9 de julio. La norma de emergencia sanitaria se va a prorrogar y este plazo, que es 30 días, hasta 30 días posteriores al estado de emergencia sanitaria, todavía va a correr hacia adelante. Entonces, ¿qué significa? Si yo inicio mi suspensión perfecta el 1 de mayo, por 90 días, mayo, junio y julio, hasta el 30 de julio, sí estaría en el plazo sabiendo que la emergencia sanitaria va a ser ampliada. ¿Qué más señala? Que la suspensión se puede optar por un plazo menor. Sí, mi plazo máximo es de 90 días calendarios, de una suspensión perfecta. Pero yo puedo optar una suspensión perfecta por un plazo menor. Cuando con posterioridad al inicio de la suspensión sea posible la aplicación del trabajo remoto, el otorgamiento de licencia con goce de haber o la opción de medidas alternativas, el empleador puede dejar sin efecto total o parcialmente la suspensión. Este también es un punto que estaba haciendo en materia de muchas consultas. Nos decían, a ver, vamos a solicitar la suspensión de 90 días calendarios a partir de hoy día 22 de abril. Entonces vamos a tener el 22 de abril, mayo, junio, hasta el 20 de julio más o menos. Vamos a solicitar su suspensión durante todo ese plazo por 90 días calendarios. Pero, ¿qué pasa si antes la empresa se reactiva y dice, ¿sabes qué? Ahora estamos fines de mayo y podemos trabajar. Vamos a llamar al personal para elaborar. ¿Qué debo hacer con la suspensión? ¿Cómo queda la suspensión que ya había sido solicitada ante el Ministerio de Trabajo e incluso de repente ya ha sido aprobada por el Ministerio de Trabajo? ¿Qué pasa? Pues debo comunicar este hecho de que ya puedo aplicar trabajo remoto, ya puedo aplicar licencias con goce de haber o ya puedo reanudar mis actividades. Lo comunico al día hábil siguiente de adoptar estas nuevas medidas por parte del empleador. Lo comunico a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo. Es decir, van a habilitar esta comunicación en la plataforma del Ministerio de Trabajo en caso de que yo había previsto una suspensión de 90, pero de repente a los 45 días digo, ¿sabes qué? No, dejo sin efecto la suspensión perfecta porque ya puedo reactivarme, ya puedo trabajar de forma remota, ya puedo aplicar otras medidas, digamos, menos perjudiciales para el trabajador. Entonces, comunico al Ministerio de Trabajo al día hábil siguiente de adoptar la medida para dejar sin efecto la suspensión. A consecuencia de ello, quedan sin efecto los beneficios vinculados a la medida de suspensión perfecta respecto a los trabajadores excluidos de dicha medida. ¿Qué quiere decir? Si yo hago eso, de reanudo porque le voy a dar licencias, de repente voy a aplicar trabajo remoto porque reanudo o necesito los trabajadores para reanudar actividades, entonces, si soy una microempresa, a mis trabajadores en ese tiempo les correspondía recibir este subsidio, esta prestación económica a cargo de salud de 760 soles, ese tiempo restante, que ya no va a ser efectivo, ya no lo van a recibir. Ya no van a recibir estos subsidios o prestaciones económicas de salud de 760 soles. ¿Qué más nos señala? Nos señala casos de nulidad. ¿Qué pasa si presentamos nuestra solicitud de suspensión perfecta y la autoridad inspectiva, SUNAFIL, a través de sus inspectores de trabajo, supervisores o auxiliares, comprueba que ha existido fraude o falsedad en nuestra declaración, información o documentación que anexé a mi solicitud o la documentación que presenté durante los requerimientos o comparecencias que hizo SUNAFIL? Entonces, van a declarar la nulidad del acto administrativo, lo que implica dejar sin efecto la suspensión y me van a ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir en un plazo no mayor de 48 horas. Si declaran la nulidad del acto administrativo, me van a ordenar el pago de todas las remuneraciones dejadas de percibir en un plazo no mayor de 48 horas. Así que tengan mucho cuidado en la documentación a presentar, porque de encontrarse fraude o falsedad, lo van a declarar nulo el acto administrativo. Ahora, declarar la nulidad, no solo lo van a declarar nulo, sino que van a imponer una multa que va a ir entre 5 y 10 UITs, vigentes a la fecha de pago. Ni siquiera vigentes a la fecha ni la infracción, no, vigentes a la fecha de pago. Así como comunicar al Ministerio Público para que interponga acciones penales. ¿Por qué? Falsedad ideológica, falsedad genérica, agravada o no, o de repente uso de documentos falsos,
Entonces, no solo me van a poner la multa, sino que van a correr traslado al Ministerio Público para que denuncie al empleador. Así que tengamos mucho cuidado con este punto. ¿Qué más señala respecto a la suspensión perfecta de labores? Que esta sí es una predicción más contable. Los trabajadores que prestan servicio bajo la modalidad de trabajo remoto, ya esto es una predicción no de la suspensión perfecta, ¿ya? Sino de un tema ya de aplicación de trabajo remoto. ¿Cómo se declara? ¿Cómo lo registramos en la planilla electrónica? Nos señala la norma que los trabajadores, también era una duda porque el trabajo remoto como tal no existe, no hay una norma específica de trabajo remoto. Es algo excepcional, temporal, que creó el gobierno para poder afrontar esta situación de emergencia. Entonces, una duda era de los contadores, ¿cómo lo declaro? ¿Cómo qué? ¿Como que está continuando con trabajo normal? Pues la idea era sí, ¿no? Porque solo cambió el lugar, la relación laboral sigue siendo la misma, solo cambió el lugar de la prestación, ahora se trasladó al domicilio, nada más. Pero ya nos precisan acá, ayer, bueno, que los trabajadores que estén realizando trabajo remoto deben ser registrados en la planilla electrónica como teletrabajadores. Así debemos registrarlo, nos señala la norma. Entonces, tenemos que señalar que ellos son teletrabajadores, los del trabajo remoto. Entiendo que esto para poder brindar facilidad al momento de corroborar la información en las planillas y saber qué grupos están realizando trabajo remoto y qué grupo no. Entonces, a los que están realizando trabajo remoto tenemos que consignarlos como teletrabajadores según la tabla paramétrica número 35, situación especial. En esa tabla que está en la planilla electrónica. ¿Qué más nos señala este decreto supremo? La adecuación. Esto también es un punto, la verdad, que va a generar mucha discusión. ¿Por qué? Porque dice, tratándose de comunicaciones de suspensión perfecta reguladas por el decreto de urgencia 38/2020, presentadas a la Autoridad Administrativa de Trabajo de su entrada en vigencia, es decir, respecto a aquellas solicitudes de suspensión perfecta presentadas antes de que sea publicado este decreto supremo 11/2020, el empleador va a contar con 5 días hábiles desde la entrada en vigencia de este decreto supremo. O sea, si este decreto supremo se publicó ayer, 21 de abril, entra en vigencia hoy, 22 de abril. Tenemos desde hoy 5 días hábiles, es decir, jueves, viernes, lunes, martes, hasta el miércoles de la próxima semana, para adecuar nuestra solicitud o confirmar nuestro formato, nuestra solicitud, de acuerdo a lo dispuesto en este nuevo decreto supremo. Esto de acá es lo discutido. ¿Por qué? Porque nos dice, bueno, si ustedes, empleadores, presentaron su solicitud de suspensión durante la vigencia del decreto de urgencia 38/2020, donde establecía reglas mucho más sencillas, lo presentaron durante esa vigencia y ahora están ante esta nueva situación donde vemos que hay nuevas precisiones, nuevos requisitos, ya nos dan a conocer más cómo van a revisar cada punto. Entonces, pueden adecuarlo, pero en el plazo máximo de 5 días hábiles. Van a poder adecuar o confirmar lo solicitado, lo declarado, lo presentado a través de la plataforma antes de la entrada en vigencia del decreto supremo. Entonces pueden 5 días hábiles para adecuar nuestra solicitud o confirmarla. ¿Qué más? La adecuación o confirmación se efectúa a través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo, empleando el número de registro asignado de la referida plataforma o la comunicación de suspensión perfecta de labores. Nos dice, por si acaso tengamos cuidado, no vayamos a generar una nueva solicitud. Tenemos que verificar el número de registro de nuestra solicitud presentada antes de la dación de este decreto supremo, y con este número de registro vamos a tener una opción para adecuarlo, modificarlo o confirmarlo, ¿no? Y que más señala el plazo de 30 días hábiles para la verificación a cargo de la SUNAFI, la Autoridad Inspectiva de Trabajo, en el caso de las comunicaciones de suspensión perfecta de labores, se contabiliza desde el día siguiente de efectuada la adecuación o confirmación de la comunicación por parte del empleador según corresponda. Y le están ampliando el plazo. ¿Qué quiere decir? Si
tenemos una solicitud presentada con anterioridad a este decreto supremo, ahora tenemos 5 días hábiles para adecuarla. Y si no la adecuamos, entonces confirmar lo que habíamos presentado. Entonces, sí o sí, tenemos que entrar con nuestro registro anterior y adecuar nuestra solicitud o confirmarla. Y desde esa adecuación o confirmación recién van a correr el plazo de 30 días hábiles de SUNAFIL para hacer la verificación. Eso es lo que nos está diciendo este decreto supremo. Bueno, de ahí ya siguen otros puntos más que la norma precisa, pero creo que ya hasta ahí hemos tocado varios puntos de este decreto supremo, porque todavía nos falta bastante. Por ahora vamos a llegar hasta acá, hasta lo que todas son las precisiones de la suspensión perfecta. Luego vamos a tener, me parece que vamos a tener que ver la forma de habilitar otro día con otra charla para poder seguir discutiendo otras precisiones, por ejemplo del adelanto de CTS, que ha habido precisiones de cómo se calcula, cómo se determina la revolución bruta, cómo se aplica la libre disponibilidad de CTS, ya los plazos que han sido precisados para libre disponibilidad. El banco tiene 2 días hábiles para hacer la transferencia, entre otros puntos. El adelanto del CTS que pida el trabajador, porque ahora el trabajador puede pedir adelanto del CTS de mayo y de la notificación de julio, pero tiene que ahora adjuntar un documento emitido por su banco o su entidad financiera que señale que no cuenta con saldo en un CTS para que el empleador le pueda dar el adelanto. Y así, varias precisiones que ha sacado este decreto supremo, en el cual se ponen, digamos, han precisado todo el decreto de urgencia. Lo que ha hecho este decreto supremo es precisar todo el decreto de urgencia 38-2020. Esto nos deja entrever que el decreto de urgencia 38-2020 fue un decreto, una norma que salió muy apurada y que faltaba bastante pulir o detallar. Y han tratado de hacerlo con este decreto supremo 011-2020 TR, pero ya nos encontramos ante un lapso de tiempo de que ya está en vigencia el decreto de urgencia y ahora ¿cómo nos adecuamos? Va a haber situaciones en que no se van a poder adecuar. Entonces, ¿qué va a originar? Que se tengan que desistir y volver a reiniciar el trámite de suspensión para poder adecuarse a este decreto supremo 011-2020 DR y no tener problemas con SUNAFIL y no vaya a desaprobar el Ministerio del Trabajo la suspensión. Entonces, son temas que la verdad nos han tomado por sorpresa el día de ayer. Así que los empleadores que hayan presentado suspensiones perfectas, no se olviden revisar estas precisiones del decreto supremo y verificar si es necesario o no adecuar su solicitud presentada originalmente con el decreto de urgencia 38-2020, o si no hay algo que modificar, deben entrar y confirmar su solicitud para que el Ministerio de Trabajo, para que SUNAFIL corre el plazo de SUNAFIL de los 30 días hábiles. Si no, no va a correr el plazo y va a quedar nuestra solicitud ahí sin atención. Ese es el problema, o uno de los problemas, o de varios problemas que surge de este decreto supremo. A ver, para atender algunas consultas. Sí, efectivamente ayer se publicó el reglamento, este decreto supremo que precisa el decreto de urgencia. A ver, Aarón BC. ¿Qué pasa con las empresas que cierran definitivamente? ¿Tendrán que pagar indemnizaciones a sus trabajadores por finalizar el vínculo laboral a pesar de declararse en quiebra? Ok, Aarón, a ver, respecto a este punto, una cosa es la suspensión perfecta y otra cosa es el cese colectivo y otra cosa es la quiebra de la empresa. En una suspensión perfecta lo que se hace es una pausa porque va a haber una reanudación. Pero si ya señalas que hay empresas que cierran porque despidieron a todo el personal,
tendría que revisarse cómo han cesado al personal. Si han sido renuncias voluntarias, efectivamente voluntarias por parte de los trabajadores, entonces no hay indemnización que pagar porque es un tema que el mismo trabajador ha presentado su renuncia. Pero si han sido despidos unilaterales, sin motivo o causa, entonces allí sí habría razón para una revisión judicial y para verificar efectivamente si hubo un despido arbitrario, un despido injustificado, un despido incausado, un despido fraudulento, que originaría el pago de una indemnización o el pago o la reposición del trabajador. De María NG. Si podría enviar las diapositivas. Ah, ok, sí, se van a colgar acá las diapositivas, vamos a colgarlas. Berú Valverde, ¿qué sucede con la... Bueno, su consulta se quedó sin terminar, me parece. Kenji Ayala Reyes, ¿la empresa con medida puede anular un contrato antes de su fecha de culminación? A ver, ¿la empresa puede anular un contrato antes de su fecha de culminación? ¿Tiene un contrato de trabajo? Si tengo un contrato de trabajo que vencía en junio, no lo podría resolver antes, o sea, no podría cesar al trabajador antes, a menos que haya una renuncia de por medio, o a menos de que lo suspenda, pero no es que vaya a anular un contrato. Otra cosa es el periodo de prueba. Por ejemplo, si yo contraté a un trabajador el 1 de marzo y a la fecha que estamos 22 de abril, han transcurrido un mes y 22 días. El periodo de prueba es de 3 meses. Por lo tanto, todavía estaría dentro del periodo de prueba. Y este estado de emergencia, esta cuarentena, no impide aplicar la regla de periodo de prueba, que significa que si no supera el periodo de prueba, yo podría cesarlo sin expresión siquiera de causa y no tendría derecho a indemnización o u otro beneficio adicional. Solo los beneficios laborales generados durante el trabajo efectivo dentro de estos primeros 3 meses. Aarón, BC, entiendo, pero debido a esta pandemia, quizás haya empresas que no puedan continuar. Sí, efectivamente. Según lo que dice Aarón, sí. Imagínense que haya empresas, van a existir empresas que van a terminar su suspensión perfecta en 90 días y no van a poder reactivarse. ¿Por qué? Porque de repente su actividad sigue siendo prohibida o no permitida durante el lapso siguiente a la suspensión perfecta. ¿Qué van a tener que hacer? Pues ya tendrían que ver otras formas de repente de cese colectivo de trabajo, que también es un procedimiento que es controlado por el Ministerio de Trabajo. Para entrar a un cese colectivo de trabajo, el empleador debe solicitar este cese colectivo ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo lo tiene que revisar, pasar un procedimiento para ver si lo aprueba o no. Pero sí, es posible que suceda. Berú Valverde, empresa que está en el régimen microempresa, solo tiene 3 personas en planilla. 2, ya, en planilla 2. Quiere presentar documentación para aplicar la norma de suspensión perfecta y la tercera persona está embarazada, pero debido a la cuarentena no presentó. A ver, creo que está haciendo la consulta por partes. A ver, sigamos con la siguiente consulta. Víctor Escobedo, ¿qué pasa con la empresa que recibió el 35% y no fueron afectados en marzo y siguieron trabajando todos sus trabajadores? No pasa nada, la verdad no pasa nada. Lo que la norma señala, justo lo que les mencionaba aquí, cuando SUNAFIL va a revisar, pero es en el caso de suspensión perfecta, es, a ver, ¿dónde estaba? De acá, este punto. Lo que SUNAFIL va a revisar en aquellos empleadores que presenten su solicitud de suspensión perfecta de labores, va a revisar información sobre el acceso y destino de los subsidios, como del 35%, otorgados en el marco de la emergencia sanitaria. Es decir, el Estado va a revisar cómo utilizaste ese subsidio de 35% que te otorgó, cómo lo utilizaste. Pero esto te lo va a revisar si es que tu empleador decides entrar a una suspensión perfecta de labores. Pero si no decides entrar a una suspensión perfecta de labores porque, como dice la persona que consulta, sigue estando en actividad,
es decir, no va a suspensión perfecta de labores, sigue estando, pero igual recibió el subsidio, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el subsidio se entiende que sirve para apoyar al empleador. ¿Por qué? Porque se entiende que esta afectación económica de este estado de emergencia nacional con el tema de inmovilización y cuarentena desde el 16 de marzo, sí afectó de una u otra forma a todas las empresas a nivel nacional, porque se vio afectada la demanda en el mercado, por ejemplo. Entonces, lo que se va a revisar es el uso de este subsidio, se va a revisar respecto a aquellos empleadores que accedan o soliciten la suspensión perfecta. Ellos sí, de ellos sí se va a revisar. Cristian agrega, el trabajador, ¿dónde debe registrar su CCI para poder alcanzar el subsidio? Y a ver, entiendo que te refieres al subsidio de los 760 soles, que es la prestación económica que otorga de salud. Recordemos, a ver, de nuevo regresando a las diapositivas. Recordemos que esta prestación económica, a ver, por acá lo tengo. Esta de acá, la prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus, ese es el nombre de los 760 soles, tiene requisitos. Es para trabajadores de microempresas que no tengan derecho a CTS, porque puede darse el caso, se da en algunas empresas, que hay microempresas que sí le dan derecho a CTS a sus trabajadores. En ellos no les alcanza ese subsidio. Solo son para microempresas cuyos trabajadores no tienen derecho a CTS y que su remuneración bruta sea menor o igual a 2.400 y hayan entrado a suspensión perfecta. Esos son los requisitos. Trabajadores de microempresa sin derecho a CTS, con una remuneración bruta menor o igual a 2.400 y que hayan entrado a suspensión perfecta de labores. Aprobada, o sea que esté aprobada. Ellos van a recibir un subsidio, una prestación económica de 760 soles por cada mes calendario vencido al periodo de suspensión perfecta, máximo 3 meses. Ahora, ¿ante quién indican en su CCI? Su CCI lo tiene que indicar ante Esalud. Lo tiene que indicar ante Salud porque ese Salud quien se va a encargar de otorgar esta prestación económica. Salud va a verificar la información en el Ministerio de Trabajo para ver si efectivamente el trabajador cumple con los requisitos y va a hacer la transferencia. Ahora, ¿cuáles son las precisiones del decreto supremo? Es que la prestación de los 760 soles se hace, el trabajador lo hace de Salud, donde debe indicar su CCI. Salud va a revisar en el portal del Ministerio de Trabajo puntos o información relativa a ¿qué? A la fecha de presentación de la comunicación de la suspensión para identificar la aprobación ficta, si es que hubiera aprobación ficta, por ejemplo, para verificar si el plazo se venció para que el Ministerio de Trabajo apruebe, el nombre de RUC del empleador, el nombre completo, tipo y número de documento de identidad del trabajador y el periodo de suspensión, inicio y fin, y la resolución aprobatoria expresa o ficta en los casos que correspondan. Toda esa información va a ser verificada por Salud en el portal del Ministerio de Trabajo y Salud, verificar esa información, tiene 5 días hábiles de recibir esta información por parte del Ministerio de Trabajo para hacer la transferencia a la cuenta indicada por el trabajador. Este CCI se presenta ante Salud. Berú Valverde, sino que Berú Valverde estás haciendo consultas por partes. A ver. Empresa que está en régimen microempresa, tiene 3 personas en planilla, 2 quieren presentar documentación para aplicar la norma de suspensión. La tercera está embarazada. Debido a la cuarentena no presentó el documento del periodo de lactancia. No se presentó el documento del periodo de lactancia. A ver. Bueno, esta norma lo que señala el decreto supremo es que se debe tener mucho cuidado en no afectar a trabajadoras gestantes. No dice de qué manera. Ese es el problema, que también este decreto supremo deja algunos vacíos, porque no dice de qué manera no afectarlas. Lo que quiere decir que debería procurarse en el tema de madres gestantes de que ellas sí reciban al menos algo, o sea, se mantenga
el vínculo y la prestación de remuneración. De repente no mandar la suspensión perfecta, pero hacerle una reducción de remuneración, o una reducción de jornada y remuneración, o mandarlo a tiempo parcial, ¿no? Que sería lo mismo. Que sería una forma también de evitar el hecho de que vaya una suspensión y mantener la percepción de una remuneración. Es lo que señala la norma. Se debe cuidar mucho el tema de este grupo de trabajadores. Pero ahora, si no presentó el documento periodo de lactancia, bueno, ese documento lo podría subsanar una vez que salud funcione en sus áreas administrativas nuevamente. Mari Luján, en cuanto a los acuerdos con el personal para reducir los sueldos con la finalidad de no optar por la suspensión perfecta, ¿cómo se declara? ¿Cómo se declara? A ver, los acuerdos de reducción de remuneraciones se declaran en el PLAME. O sea, se va a modificar la remuneración del trabajador en el periodo que desde donde surte efectos esta nueva reducción, o esta reducción, en sí, este nuevo acuerdo. Allí se registra. Y se va a mantener. O sea, una reducción de remuneración, que es lo que digamos, este decreto supremo dice que debe privilegiarse antes de ir a la suspensión perfecta, por lo menos ir a un acuerdo de reducción de remuneración que mantenga el vínculo y mantenga la remuneración, se debe declarar en el PLAME, señalando la reducción. De repente pasó tiempo parcial, ok, se modifica el registro a tiempo parcial y se modifica también la declaración en el PLAME. Luis Ramírez Alegre, al margen de lo que establece el anexo del Decreto Supremo 011-2020, una empresa que está en el REMIPE, si existiese un acuerdo por escrito entre empleador y trabajador para que se dé la suspensión perfecta, la administración observaría tal acuerdo. Ya, a ver. Tenemos dos puntos acá. Una licencia sin goce de haber como tal es un acuerdo. ¿Por qué? Porque se entiende que una licencia sin goce es cuando el trabajador lo solicita, o sea, hay una solicitud del trabajador diciendo solicito licencia sin goce de haber por este periodo, y el empleador lo aprueba. Hay un acuerdo de ambas partes. En cambio, una suspensión perfecta de labores, según los alcances del Decreto de Urgencia 38-2020, es un acto unilateral del empleador, no hay un acuerdo con el trabajador. Entonces estamos hablando de dos tipos, digamos, de suspensión. La licencia sin goce, que es una suspensión, legalmente su naturaleza es una suspensión perfecta. La licencia sin goce, que es acordada con el trabajador, que no la someto aquí a la solicitud ante el Ministerio de Trabajo. Y la suspensión perfecta, que es de forma unilateral. A mi opinión, la licencia sin goce de haber, solicitada por el trabajador y aprobada por el empleador, no tendría que ser materia de revisión por parte del Ministerio de Trabajo ni por parte de SUNAFIL. Pero si yo inicio la suspensión perfecta unilateral porque no llegué a acuerdos con el trabajador, porque no pude aplicar otras medidas, entonces esa sí es la que tengo que declarar y superar el tema de la revisión por parte de SUNAFIL. Entiendo que SUNAFIL no debería observar esto. Es decir, si yo tengo primero una licencia sin goce solicitada por el trabajador, un periodo anterior a entrar a la suspensión perfecta unilateral, el Ministerio de Trabajo y la autoridad efectiva no debería observar porque la primera fue adoptada mediante acuerdo. O sea, hubo un acuerdo expreso entre empleador y trabajador, de repente no con una firma física, pero manifestado a través de mecanismos virtuales. Y no deberían observar eso. Porque se sujetó a un acuerdo entre empleador y trabajador. Jaime Bermúdez. ¿Qué pasaría si en pleno lapso de la suspensión perfecta justo termina el contrato de un trabajador? ¿Qué pasaría con este? Si yo entro a una suspensión perfecta y justo tengo contrato que se vencen en la mitad de suspensión, pues, como su nombre lo dice, una suspensión lo que hace es poner un paréntesis, suspende la relación del trabajo. Lo que debería hacer es que si tenía un contrato, digamos, hasta el 30 de abril y yo entré en suspensión perfecta el 1 de abril, entonces ese contrato queda prorrogado hasta después de la suspensión, que es lo que debería hacer. Ahora, pasada la suspensión,
sí recomendaría que se firme una adenda o un documento que quede por escrito que ese mes que faltaba se va a completar en el siguiente mes, por ejemplo, de levantada la suspensión perfecta de labores. Pero sí recomendaría un acuerdo donde empleador y trabajador señalen eso, que ese mes faltante, para no interrumpirlo durante la suspensión, se va a completar una vez que termine o se levante la suspensión perfecta, para evitar contingencias futuras. Berú Valverde, disculpe la consulta, es que sucede si la empresa es una... A ver. Si la empresa es una microempresa y tiene 3 personas en planilla, una está embarazada, las 2 quieren acogerse a la suspensión perfecta, ¿afectaría a la embarazada? Ah, ya entendí. Podrá cobrar su periodo de lactancia de 98 días, teniendo en cuenta debido a todo esto, contingencia, no hay movilización parental, documento de descanso, lactancia. Ah, ok. Ya, sí, ya te entendí. La consulta de Perú Valverde. De las 3 personas que tienen en planilla de microempresa, 2 están de acuerdo con ir a suspensión, o sea, no se oponen, ¿no? Y una quiere acogerse, bueno, una está embarazada y quiere acceder a la lactancia, al subsidio de lactancia. Entonces, si se va a entrar a una suspensión de 2 es válido. ¿Por qué? Porque la norma permite una suspensión perfecta parcial. No necesariamente tiene que ser total. No necesariamente va a ser respecto a la totalidad de trabajadores. Puede ser parcial. Es decir, de los 3 yo puedo mandar a suspensión perfecta a 2 e indicar que a la tercera no se le envió debido a su condición de madre gestante. Y sería válido. ¿Por qué? ¿Cuál sería mi sustento? La norma, el Decreto Supremo 011-2020 que salió ayer, que dice que debo proteger a las trabajadoras gestantes. Sí, podría. Y aplicar una suspensión parcial. Víctor Escobedo, cuando una empresa se acoge a la suspensión perfecta es necesario presentar balances fraudulentos como pasivos con facturas fraudulentas. A ver, ¿qué sanción habrá para el contador y gerente coludido? Ya. Esto lo vimos en la diapositiva de información fraudulenta o falsa que sea presentada ante en nuestra solicitud. Si sucede eso, ¿cuáles son las sanciones? Acá. Si se demuestra que hay fraude o falsedad en la declaración, información o documentación presentada, lo que va a hacer la Autoridad Administrativa de Trabajo es declarar la nulidad del acto administrativo y no solo declarar la nulidad, va a ordenar el pago de la remuneración dejada de percibir en plazo de 48 horas y no solo eso, va a aplicar una multa entre 5 y 10 UITs. Una UIT este año está a 4.300 soles. Entre 5 y 10 UITs. Y además va a comunicar al Ministerio Público para que el Ministerio Público revise y verifique qué delito se ha cometido. De repente falsedad genérica, de repente falsedad ideológica, de repente uso de documento público falso. ¿Qué delito se ha cometido para iniciar la acción penal, el proceso penal contra los que resulten responsables? Así que, efectivamente, Víctor Escobedo, se aplica la nulidad, se aplica una multa y se comunica al Ministerio Público para el inicio del proceso de la investigación fiscal y siguiente proceso penal, pues, ¿no? Ante el juez penal. Amelia García Rondán, la empresa tiene 2 trabajadores contratados, uno con un mes, el cual vence el 9 de abril, y otro por 3 meses, el cual vence el 30 de mayo. Pero desde el 16 de marzo no están laborando. ¿Cómo se debe declarar en el plan? Bueno, habría que precisar. Ah, ya, la empresa es una guardería. Si el contrato venció el 9 de abril, ya venció el 9 de abril, la cuarentena no impide, o sea, este periodo de cuarentena decretado por el gobierno no obliga a las empresas a renovar los contratos. Si un contrato se vence y la empresa no puede renovarlo por esta situación, pues no lo renueva. Simplemente. Estoy hablando en un punto aparte de lo que es suspensión perfecta. Entonces, si el contrato de mi trabajador venció el 9 de abril y decidí no renovarlo porque la verdad no hay trabajo, no hay servicio y efectivamente él no me viene prestando servicios desde varios días anteriores, entonces no lo renuevo. Pero respecto al trabajador que todavía vence el 30 de mayo,
y que no está elaborando, ¿cómo se debe declarar en el PLAME? Pues depende del acuerdo que haya llegado con el trabajador. De repente le voy a adelantar vacaciones, de repente voy a darle licencia con goce compensable. Depende de eso, depende del acuerdo. Depende del acuerdo que llegue el trabajador, de acuerdo a eso lo tengo que registrar en la planilla. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de utilidad. En un momento vamos a subir las diapositivas para que las puedan visualizar. Termino señalando que efectivamente las reglas cambiaron, para mi opinión. Las reglas cambiaron. Lo que decía el decreto de urgencia 38-2020 ha sido ampliado bruscamente por el decreto supremo 011-2020-TR. Está poniendo nuevos supuestos, nuevas obligaciones, nuevos plazos que no estaban en el decreto de urgencia, y que algo importante a tener en cuenta es que todos ahora deben o adecuar sus solicitudes presentadas o confirmarlas en caso la hayan presentado antes. Si no hacen eso, se entiende que se entendería por no presentar. Así que tengan mucho cuidado con eso, en revisar sus solicitudes presentadas en caso de suspensión perfecta de labores, y revisar cada regla ahora precisada por este decreto supremo 011-2020-TR. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes de forma virtual, y esperamos, depende de la invitación del Colegio de Contadores, poder ampliar esta charla, porque todavía quedan muchos puntos por debatir, muchos puntos de hecho que van a ser materia de consulta, y muchos puntos por estudiar de esta nueva norma, ¿no? Así que gracias por su atención.